El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Un misterio visible y tangible. Así han llamado al fuego. Así podemos hablar también de la poesía, como un misterio audible e inextinguible, como un fuego que comienza una sola palabra y se extiende a través de todos los corazones hasta arder al unísono. Buenos días y bienvenidos a esta charla que continúa con nuestra celebración de los 30 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Esta mañana nos acompaña el poeta Paul Muldoon de Irlanda del Norte. El equipo para esta presentación somos Fernando Rendón, nuestro director, Santiago Hoyos como intérprete y quien les habla, Carlos Andrés. Esta emisión puede seguirse a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y también pueden ingresar a nuestra plataforma si quieren encontrar información relevante y detallada de todos los poetas, nuestras memorias, y lo pueden hacer a través de la dirección www.festivaldepoesia.org. Quisiera recordarles que este festival se realiza por la participación de más de 200 invitados, además de un equipo dedicado de traductores, intérpretes, presentadores y personal técnico. Bueno, y que contamos con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Ministerio de Cultura de Colombia, a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural y la Fundación Right Livelihood Award. Les cuento que Paul proviene de una hermosa tierra de suaves montañas donde llueve a menudo. Está situada en el noreste de la isla de Irlanda, la llamada Isla Esmeralda, por el perenne colorido verde de su paisaje, en el que destacan vestigios de un antiguo pasado histórico y geográfico. Fue una tierra sacudida por un largo conflicto civil que comenzó en 1968 y terminó en 1998. Hoy vamos a conversar con Paul Muldoon alrededor de la obra de Robert Graves, un escritor y erudito de la antigüedad y de los mitos, que nos legó, aparte de varios volúmenes de novelas y poesía, ese otro libro, La diosa blanca, que sigue ejerciendo una poderosa atracción sobre varias generaciones de poetas que buscan verdades profundas desde el territorio del libro, desde el territorio del mito, y una respuesta a su aspiración nunca colmada de poseer la belleza. Paul Muldoon nació en Irlanda del Norte en 1951. Es un destacado poeta, autor de 30 libros y profesor universitario en la Universidad de Princeton por más de 30 años. Obtuvo el Premio Pulitzer, el Premio T.S. Eliot, el Premio Shakespeare y el Premio Griffin, entre otros reconocimientos. Exproductor de radio y televisión para la BBC en Belfast, se ha desempeñado también como presidente de la Sociedad de Poesía del Reino Unido y como editor de poesía en The New Yorker. Roger Rosenblatt lo describió como uno de los grandes poetas de los últimos 100 años, que puede ser todo en sus poemas, palabra lúdica, lírica, hilarante, melancólica y furiosa. Solo Yeats, antes que él, podía escribir con semejante furia medida. Entre sus múltiples libros se encuentra El Nuevo Tiempo de 1973, Espíritu de la Aurora de 1975, Los Anales de Chile de 1994, La Entrada General 2006
y La palabra en la calle del 2013. Con nuestro abrazo, Paul, bienvenido. Buenos dias and gracias. It's such a pleasure to be here with you, even though it's virtually. Bueno, dice el poeta que pues que muy buenos días y pues está muy agradecido de estar con nosotros, así sea de forma virtual. I'm going to begin with a story, something that happened to me a couple of days ago. Santiago. Sorry, I could not listen to the last part. So I'm going to begin with a story, something Yeah. that happened to me a couple of days ago. Ujú. Bueno, que él va a empezar con una historia que le sucedió hace un par de días. So I'm about to start work with a composer. Que iba a trabajar con un compositor. And we're working on a rock musical. Y que iban a trabajar, pues el trabajo consistía pues en un musical de rock. It's very early days yet. I have written, a substantial amount of the book and lyrics. Y pues que digamos a lo largo del tiempo pues él ha escrito pues una buena cantidad pues de letras de canciones. And he said to me the other day, having read it, that he had a sense of these lyrics talking to him, and he had some sense of how they might be set. Y que él tenía digamos como un buen sentido de cómo las letras deberían decirse. And I said to him, well, of course, I didn't write this. Y él le respondió, bueno, por supuesto, esto no lo escribí yo. These lyrics used me as a vehicle. Estas letras de estas canciones me usaron a mí como un vehículo. And I was thinking of that this morning as we were about to come on air. Y él estaba recordando todo esto pues mientras se preparaba pues para esta lectura. And of course, that notion that one is merely one is merely a tool of the muse, is one that would be very familiar to Robert Graves. Y por supuesto esta idea de que uno es como un instrumento de las musas es, digamos, como una idea clave para hablar de Robert Graves. And I realized that he has been a very important figure in my life and in the lives of many poets. Could you repeat the last part? He has been a very important figure in my life, yes, and in the lives of many poets. Okay, y que pues este poeta pues ha sido una figura muy importante para la vida de Paul, así como para muchos poetas. Because the world is divided, the poetry world is divided into people who think that they write the poems. Porque la poesía está dividida en dos grandes grupos de personas. Aquellos que creen que ellos escriben el poema. And those who, like me, who believe that they do not actually write them. Y las personas como Paul que realmente consideran que es la poesía la que los usa para escribirse. O sea, usa uno para escribirse. The notion of inspiration, literally breathing in or upon. La noción de la inspiración, ¿cierto? Sea escrita pues en otras formas. Is extremely unfashionable. Sorry, could you repeat? That idea is not, people don't believe that anymore. It's very unfashionable. It's not in fashion. Bueno, sí, que la idea de la inspiración hoy en día, digamos, como que ya no es muy popular, ya digamos, ya no es una cuestión de moda, ya es algo que ha sido, digamos, como olvidado de alguna manera, sí. So, to go back a little bit, Robert Graves, the name Graves was a name that came to be not with Robert Graves.
Incluso al hablar pues, de Robert Graves es importante notar que su apellido Graves es algo que no vino, digamos, como con, con su nombre, Robert Graves. The first Graves I became aware of was Alfred Percival Graves. Que el primer Graves que él conoció fue Alfred Percival Graves. Now, Alfred Percival Graves was Robert Graves' father. Y que este era el padre del poeta Robert Graves. And the name Percival itself is one that must have fascinated Robert. Y que el nombre Percival tal vez fue lo que más fascinó a Robert. Percival means something like pierce the valley, and it was first used by Chrétien de Troyes. Y el nombre Percival significa, the meaning of Percival is, again? To pierce the valley. Pierce the valley. Es como chuzar el valle, digamos de alguna manera, y es un nombre que ha aparecido, digamos, como en novelas de caballería, ¿cierto? It's a name made up by a poet. Y es un nombre hecho para un poeta. And it's almost as if the Graves family were invented to be the messengers of poetry. Es como si la familia Graves hubiera inventado los poetas, ¿cierto? Para inventado los mensajeros para transmitir esa poesía. By Chrétien de Troyes. Pues al crear a este chico, pues So, you know, his father was actually, he was his Church of Ireland bishop in Ireland, but he was also a folklorist and a writer of poems and songs. El padre de Robert, pues además de ser un obispo allá en Irlanda, él era también pues como un folclorista, por decirlo así. Está en contacto, digamos, como con esas historias y con el folclore de allá de Irlanda, pero también pues era un poeta, escribía poesía. Yeah. And that, of course, for me was one of the first connections, the fact that they were both Irish. Y esa pues es, por supuesto, una de las principales conexiones que él tiene con el poeta, ya que pues tanto Paul como Robert son irlandeses. No, they're usually thought of as English or maybe even Welsh writers. Pues que incluso pues, se hubiera conectado más, eso significa que se han conectado mucho más que incluso si uno de los dos hubiera sido inglés o, digamos, galés. And they certainly came from the Anglo-Irish tradition and spent a lot of their lives in England. Y pues bueno, pertenece, digamos, como a esa tradición anglosajona, ¿cierto? Y the last part about England. They lived in England, so Él it's vivió en Inglaterra y era alguien que, digamos, estaba en una relación muy estrecha con esa relación anglosajona de la poesía. Alfred Percival Graves, for example, is represented in Robert Louis Stevenson's anthology, A Child's Garden of Verses. La figura pues, de este Percival está representada en la antología de Louis Stevenson, pues, de la poesía de él. So, but the father was also involved, Alfred Percival Graves, also involved in setting up the great Welsh Eisteddfod, the gathering of bards that happens to this day. Pero también, digamos, ha sido alguien que ha estado al pie, pues, como de esa tradición de bardos, sobre todo, pues, de esta tradición galesa, pues, de esos bardos que nos llega hasta nuestros días. And Robert Graves, in fact, he has a poem called The Bards. Y de hecho, este personaje, Graves, tiene un poema llamado Los Bardos. And Robert Graves's notion of the bardic tradition would have been introduced to him by his father. Y que, digamos, todas estas nociones, pues, de los bardos que maneja Robert Graves vienen de su padre. Now, the notion of the bard is one that obtains in several Celtic cultures, the Irish tradition, and of course the Welsh. Esta, digamos, tradición de los bardos pertenece, pues, como a esta cultura celta, tanto de la parte
galesa como de la parte irlandesa. And the notion of the bardic school was very prevalent in both Irish and Welsh, and to some extent in Scottish culture. Y que digamos esa tradición de las escuelas de bardos era algo que estuvo, pues, o sea, es algo que estuvo muy presente a lo largo de la historia de estos tres, digamos, como grandes focos de la cultura celta, que es Gales, Irlanda y de alguna manera Escocia. So in the 13th, 14th century, you could go to a bardic school, and it was like an early version of a creative writing program. Y de hecho, pues tanto en los siglos XIII como en los siglos XIV, en el siglo XIV la gente podía asistir a una escuela de bardos, ¿cierto? Y era algo, digamos, más o menos similar como a asistir a un taller, un curso, pues, o a un pregrado, digamos, de escritura creativa. And what happened in the bardic school, and Graves was very conscious of this, because one of his great books, a book that many of us swear by, The White Goddess, which is his treatise on, well, he describes it as a historical grammar of poetic myth. And he's fascinated by that bardic tradition. Entonces, una de las grandes obsesiones de este poeta, de Robert Graves, ha sido pues la tradición de los bardos. Y él aborda este tema con mucha profundidad en el libro que acaba de mostrarnos Paul, que se llama La Diosa Blanca. So what's interesting about the bardic tradition is it straddles the two main aspects of writing poetry. Y pues digamos, una de las cuestiones que aborda él en este libro son como los dos grandes aspectos de la poesía de los bardos. One of them is that poetry, verse making, is a trade to be learned. A trade to be learned. Yeah, you have to learn how to do it. Ok. Sí. Y entonces, uno, digamos, como de esos aspectos fundamentales es que la poesía es como un oficio que se aprende, ¿sí? O sea, So the Irish and Scottish bards, for example, were instructed in extremely complex poetic forms or verse forms. Y que de hecho las personas que asistían a estas escuelas bárdicas, digámoslo así, pues los instruían de una forma sistemática, muy estricta, ¿cierto? Bajo unos principios estéticos, digamos, muy elaborados. And I think of that as the physics of poetry. Y que a Paul le gusta ver esto como, digamos, como la física de la poesía. Okay. The word poet, as you know very well, means a maker or engineer. Que de hecho la etimología de la palabra poeta pues nos lleva al concepto de hacedor, pues como de alguna manera como un ingeniero. So when one went to learn these intricate forms, internal rhyme schemes. Entonces, cuando nosotros nos introducimos en estas cuestiones formales de la poesía, ¿cierto? Los esquemas de la poesía, pues todos los aspectos de forma. So that's one side of the business of being a poet. Ese es una de las caras, digamos, como del oficio de ser poeta. The other side, which is the side that Graves particularly favors, is what we might call the chemistry of the poem. Y que el otro lado, que es en lo que particularmente pues Robert Graves pues nos enseña mucho, es lo que a Paul le gusta considerar la química de la poesía. And that's the mysterious aspect of poetry. The aspect of poetry where one does not know what one's doing. Y que ese es el aspecto misterioso de la poesía. Es esa parte de la poesía donde uno realmente no sabe qué es lo que está haciendo. And that's the aspect I started with, of being a victim of the muse. Y que es desde ahí, desde donde ha partido Paul, y es como esa parte misteriosa en donde él es simplemente una víctima de la musa.
And it's a notion that's totally bound up with another word for a poet that Graves was very interested in, the word troubadour. Troubadour. Troubadour, trovador. Yes. Y eso, digamos, nos enlaza, digamos, con un concepto que, digamos, era muy importante, fue muy importante para la obra, pues, de Robert Graves, y es el concepto del trovador. So il trovatore, the troubadour, is a person who finds something, who trips over something, who writes a poem, or is more importantly written by the poem. Y ese concepto del trovador es muy interesante porque es alguien que encuentra, es alguien que busca, que se embarca, digamos, como en una búsqueda de algo, ¿cierto? Y que de alguna manera entonces lo único que hace es ser un vehículo, ser como un mensaje de ese. So the great poet includes both these components. They have great technical facility, but also they are willing to say that they are completely innocent and ignorant. Pero entonces dice Paul que eso es lo que constituye un buen poeta, alguien que tenga, digamos, cierto bagaje técnico, ¿cierto? O sea, alguien que pueda tener a la mano una serie de herramientas técnicas para escribir, pero que al mismo tiempo tenga pues esa química y sobre todo pues como una cierta humildad, ¿cierto? Para saberse ignorante respecto a ciertas cosas que está haciendo. So that, for me, is Robert Graves' single most important. I mean, he had many contributions, and we'll talk about others later, but his single most important contribution is to give credibility to that notion of inspiration, which has been thought of as being rather fanciful for this last while. Entonces, que Paul considera que pues, una de las grandes contribuciones que nos ha aportado Robert Graves, entre pues, muchas que él va a mencionar, es esa, habernos transmitido, digamos, de una forma tan interesante la idea de la inspiración y de la inspiración como un aspecto importante de la poesía. So this book is what I'm focusing on at the moment, and here Graves brilliantly describes the condition of the trance. Y pues en esa obra, que digamos es en lo que se está concentrando Paul, pues él aborda una idea también muy interesante, que es la idea del trance. And he associates it with shamanistic experience. With, Shaman or shaman. Sí. Que él asocia, digamos, como a una experiencia chamánica. And, you know, I often wonder if his own experience as a younger man was a factor in his notion of this kind of transcendent possibility. Y pues Paul siempre se pregunta un poquito acerca de cómo fueron sus años de juventud, pues de Robert, digamos, como para llegar a eso, ¿cierto? Sobre todo para llegar a esa idea, pues, de trascendental, digamos, de la poesía. Because one of the fascinating things about Graves is that he had a near-death experience 3 times. Porque uno de los aspectos más importantes de la vida de Robert Graves es que él tuvo experiencias más allá de la muerte en 3 ocasiones a lo largo de su vida. One was when he was a kid of 7. He was a child of 7. Una fue cuando era un niño de 7 años. And then, of course, he was actually listed as being dead during the Battle of the Somme. He was wounded during that battle and was actually listed among the dead. Y en otra oportunidad, pues él, pues digamos, falleció y fue, digamos, como catalogado como muerto, o sea, fue clasificado como muerto durante una batalla. And he describes that experience in his great book, Goodbye to All That.
Y él describe esa experiencia en un libro que se llama como Adiós a todos los muchachos. And actually, his third near-death experience is one that is maybe somewhere to the front, actually, if not on the back of our own minds. Sorry. His third near-death experience Yes. happened actually during the 1918 influenza pandemic. Ok. Y su última experiencia cercana a la muerte fue durante una epidemia de influenza que ocurrió a mediados del siglo XIX. And my own hunch is that his willingness to put the personality to one side. Y digamos, pues como la forma de Paul entender, digamos, como esto es como aislando la personalidad de Robert Graves. Had to do with the fact that he was alive just by chance. Y digamos, pensando que de pronto él estuvo vivo por pura casualidad. O sea, que Robert Graves estuvo vivo por pura casualidad. And his poems have that quality of, as I think many great poems do, of having been written by an anonymous figure. Y él siempre ha tenido pues como esa impresión de que la poesía escrita por Robert Graves fue, digamos, como escrita por una figura anónima. Right? And anonymity, I believe, is one of the great desirabilities of the poet. Y que decían, el anonimato, piensa Paul, que es como una de las grandes aspiraciones del poeta. And it's only when one is anonymous, in fact, that one is able to embrace the white goddess. Porque solamente en el anonimato es cuando uno puede, digamos, como abrazar por completo, digamos, de forma directa esa diosa blanca. And to give in to a force beyond oneself. Y estar en contacto con una fuerza más allá de uno mismo. And that force is the force of poetry. Y esa The force fuerza beyond es la fuerza, y esa fuerza que está más allá de uno mismo, ahí es donde está la poesía, ahí es donde recae la poesía. So maybe I'll stop talking there, blathering on. My apologies if I hope I'm making some kind of sense. Espera que todo esto que haya dicho aquí haya tenido algún sentido, pues. But I know that there are other people who would be part of the conversation, and maybe this is a good time to do that. Que, pues bueno, vamos a estar aquí conversando con otras personas y tal vez este es un buen momento entonces para que empecemos aquí a conversar y hablar. Profesor Paul, muchísimas gracias por esa introducción tan generosa que nos ha hecho la figura de Robert Graves. Entonces ahora invitamos a Fernando Rendón, a nuestro director, que va a ser uno de los que va a conversar con. So thank you, Paul, for this interesting introduction about Robert Graves. So now we will start talking with Fernando. Yes. Okay. Bien, Paul, yo quisiera empezar con una pregunta más bien sencilla. En tu opinión, pues, ¿qué fue lo primero que te interesó sobre la figura de Robert Graves? ¿Fue algo literario? ¿Fue algo de su personalidad? ¿Cómo empezó esa relación? Carlos is asking you, how did start this interest about Robert Graves in your case? It was something about his work, maybe it was about his life. What was it exactly? You know, I would have read his poems, some of them, when I was a teenager. Él empezó a leer sus poemas cuando él era un adolescente. He was included in a book that was very important to me. Que, digamos, la poesía de Robert Graves estaba en un libro, estaba ahí, o sea, en un libro de poemas pues, de varios autores, y era un libro muy preciado para Paul. And that was a book called, it was published in London. It was called The Faber Book of Modern Verse. Y era un libro publicado en Londres llamado, digamos, como The Book of Modern Verse. Faber Book of Modern Verse. El libro favorito del verso moderno.
And Robert Graves was included there. As I say, I think I probably had read some of his father's poems or songs. They were the popular tradition. But my first sense of Robert Graves would have come in, let's say, when I was, let's say, 15. Pero que, bueno, a pesar de que él sí había de pronto conocido los poemas del padre de Robert, pues que pues realmente son bastante conocidos allá en Irlanda, el primer contacto que él pudo haber tenido con Robert Graves fue cuando Paul tenía 15 años. You know, Graves is a remarkable figure. The variety of what he did is amazing. Pues este es un poeta, digamos, como, pues, digamos, muy complejo, tiene mucha, pues, una obra, digamos, muy variada y, pues sí, o sea, realmente muy diversa. So it's quite conceivable that one of my earliest senses of Graves was actually from a television series based on I, Claudius. Y que, digamos, es muy curioso que el primer contacto que él empezó a tener, digamos, como en serio con el poeta fue a través de una serie de televisión llamada Yo, Claudio. And, you know, I was very conscious of goodbye to all that pretty early on. It's a remarkable memoir of his time during the First World War and the earlier part of his life. Goodbye to all that. I would have read that fairly early too. Y pues digamos, para él era más o menos familiar esa obra de Robert Graves que es Adiós a todo esto. Que hace un momento yo lo traduje como Adiós a todos los muchachos, pero ve que no entendí bien. Adiós a todo esto. But I think it was this book, I mean the poems of course, but I think it was this book that sold me on Robert Graves. I mean most people, there's a certain amount of craziness in this book. It's a somewhat crazy book. However, in my book, crazy is good. Bueno, pero que entonces, pues a pesar de que él ya había tenido cierto contacto con el otro libro que mencionamos, que escribió Graves durante la Primera Guerra Mundial, fue, o sea, digamos, el libro en donde, pues, digamos, él se metió, digamos, de lleno en este poeta, fue La diosa blanca, que para muchas personas es un libro, pues, muy loco, pero que para Paul, digamos, lo loco, pues, es más o menos como lo que a él le interesa. You know, he's one of those people whom I feel I may even have met. Que es una de esas personas que él tiene pues como esa profunda impresión de conocer sin nunca haberse encontrado personalmente con él antes. And you're probably wondering, wouldn't he remember if he'd met him? Member of what? You're probably wondering, wouldn't I remember if I'd met Robert Graves? Y que pues de pronto nos preguntamos si el poeta pues en algún momento sí se encontró con él. But towards the end of his life, he became much more interested in his, I believe, in his Irish, or more evidently interested in his Irish heritage. Y pues bueno, en los últimos momentos de su vida, el mayor interés del poeta fue, digamos, su herencia irlandesa. And, you know, he died quite somewhat recently in my book, 1985. And towards the end of his life, he made a recording for a Dublin recording company, Clada Records. Could you repeat me everything again, please? So he made a recording towards the end of his life for a record company in Dublin. Okay. Ya en los últimos años de su vida, pues él grabó, hizo una grabación en una compañía, pues en un estudio de grabación en Dublín, en Irlanda. Yeah, Clada Records, a great recording of poems by Robert Graves. And I wonder if I might have met him around that time. I met so many famous poets. I may have met him. It sounds weird. Y que, pues probablemente, digamos, como Paul ha tenido, digamos, tanto contacto con ese mundo, probablemente lo pudo haber conocido, sobre todo porque esa grabación se hizo en el 85. And in a strange way, it's because he is actually, towards the end of his life, I feel very close to him, actually. And I think that's why I may have that feeling. I think that's why.
él tiene, digamos, o sea, él siente una tremenda cercanía con Robert Graves y por eso él tiene pues como esa idea de que de pronto sí lo ha conocido, pero él no recuerda, digamos, haberse cruzado con él personalmente. But in any case, Pero en muchos casos, digamos, él siente, o sea, como esa profunda conexión. Muy bien, Paul, muchísimas gracias. Imagino que Per tiene una pregunta para realizar. Sí, Okay, so thank you very much. Fernando will ask you something. La diosa blanca yeah, es una obra capital en el conjunto del trabajo poético y literario de Robert Graves. Como todos sabemos, la escribió en un trance poético en 1946 y sigue teniendo un peso importante como un libro de mitología comparada en el contexto de la literatura mundial contemporánea. Después de todos los años que han sucedido tras su escritura y su publicación, una publicación muy amplia en todo Occidente, ¿qué influencia para Paul sigue teniendo la diosa blanca en los poetas de Occidente y en los poetas de Irlanda esta obra? Okay, so what Fernando is asking is that, well, he's mentioning that the White Goddess is a key work in the poetic and literary work of Robert Graves, as you have mentioned. Yeah, and it was written in a trance in 1946, and it still has an important role in the world's literature, especially as a compared mythology work also, you know. So what Fernando wants to ask you is that if this book is still very important for the Irish poets. Does it has well, the white goddess, the concept of the white goddess, does it have an actual importance among the Irish poetry nowadays? well, I can't say among the perhaps poets in their 20s, though I suspect, but I know that poets of my generation and a bit older than myself were fascinated by Graves. Pues que no sabe, digamos, si actualmente se lee con el mismo fervor, pero que por lo menos los poetas de la generación de Paul, pues estuvieron tremendamente fascinados e influenciados por él. I suspect that successive generations encounter this book. Pero que de todas formas él sospecha que, digamos, estas nuevas generaciones también han tenido un encuentro con este libro. And I take it actually to be a litmus test, this book. Y que A él lo litmus considera test. what, a Litmus litmus. test. Bueno, que de alguna manera, pues este libro, él lo considera como una especie de test, pues como una especie de prueba. Yeah, for acidity, litmus. Sí, como una especie de prueba de pH, digamos. It's a litmus test for, I think, yeah, I don't want to sound kind of crazy, but for people who truly experienced that trance that you describe. Porque este libro de alguna manera te sirve para identificar a aquellas personas que han vivido ese trance. Only those who have experienced that trance, I think, have the chance of writing an interesting poem. Porque dice Paul que solamente las personas que sí han tenido esa experiencia del trance son aquellas que han tenido la oportunidad de escribir un buen poema. It sounds fanciful, the trance. Que eso, digamos, suena, digamos, como extraño, esa idea pues del trance, But it's not. pero realmente no lo es. And we all experience it. I'll give you a few examples. Todos lo experimentamos de alguna manera y nos va a dar algunos ejemplos. Quite independently of whether or not we're poets. Independientemente de si seamos o no poetas. When one sits down to write an email,
cuando terminamos de escribir un email, and when one discovers oneself saying something one didn't mean to say, y nos encontramos con la idea de que escribimos algo que realmente no habíamos querido decir. when it starts composing itself, Porque de alguna manera él como que se escribió solito. and through the process of making your email, you discover what it is your email wants to say, Y en el proceso, digamos, de escribir el email, digamos, te das cuenta después, digamos, qué era lo que el email quería decir. that's part of the trance. Eso es parte de ese trance. When you're writing a paper at university, Cuando uno está escribiendo un ensayo o pues, una monografía de la universidad and you have a thesis, y tienes una tesis, but you don't really know what your thesis is until it has expressed itself through you, pero que realmente no alcanzas a entender qué es lo que quería decir esa tesis, sino como cuando ella ya ha alcanzado como cierto momentum a lo largo de la escritura. that's the trance. Eso es el trance. When you're reading a great poem Cuando estás leyendo un gran poema and you find yourself being taken over by it, y sientes que hay algo que te, digamos, como que te sujeta, que te agarra mientras estás leyendo eso and brought to a place where you did not expect to be, y te lleva a un lugar al que no estabas esperando ir. that's the trance. Eso es el trance. And the reader experiences the trance only to the extent that the writer experienced the trance. Pero solamente el lector alcanza, digamos, como a vivir ese trance que, pues, en la medida en que el escritor, el autor de esa obra, también lo ha vivido. Y ahí es donde se surge esa interconexión tan interesante. Two connected. That's the trance. Ese es el trance, al fin y al cabo. Muy bien, yo quisiera hacerle otra pregunta, Paul. En cierta medida, la presencia de Dios se ha ido opacando en Occidente, se ha ido difuminando, incluso hasta convertirse ya en una idea, hasta limitar con la nada o ser sucedáneo de la nada. Nosotros, ¿cómo debemos entender la diosa blanca ahora? ¿De una manera literal? Está hablando Robert Graves más bien de ese impulso poético, de esa búsqueda, y fue una forma de llamarlo. Okay, what Carlos is asking is this: in our times, the idea of God Himself, but the idea of the presence of God has been vanishing until it has become simply an idea. God has become an abstraction merely. So does it happen the same with the white goddess? Should we understand the white goddess as a real being, as a goddess, or just as a poetic impulse, as a pulsion? What do you think? Well, I'm sure that Graves absolutely. I'm sure that Graves absolutely. Hello? Go ahead. We can listen to you. Yeah. Yes. I'm sure that Graves absolutely believed in the white goddess in some manifestation, and I think it's best thought of, as so many things are, metaphorically, and it's a metaphor for that sense that there is something beyond us. Bueno, pues, lo que dice el poeta es que, o sea, que Paul está absolutamente convencido de que, digamos, Robert Graves asumía a la diosa blanca como algo real,
pero que digamos puede ser entendida como una metáfora de ese proceso, digamos, de la escritura, del proceso en el que uno está en contacto con algo que va más allá de uno. Bueno, los mitos, Paul, siguen estando muy presentes y siguen siendo muy importantes en la vida de los seres humanos. Millones de personas en el mundo profesan diferentes creencias espirituales basadas en leyendas mitológicas de la antigüedad. ¿Tú consideras que los mitos son vitales en la vida de los seres humanos? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? Okay, what Fernando is asking is, well, he's mentioning that myths are still a very important aspect of human life, since millions of people, they express their religions based on in most of the cases, based on mythology, myths and legends. So, do you think myths are still a vital aspect of human life? And why, if you think so? Well, I think the idea of Sisyphus rolling his stone up that hill every day, and every day having it rolled back down. I think the idea of Prometheus on his rock, with his liver being eaten every day by an eagle, rings true to us. Those ideas continue to ring true to us. Okay, pues lo que dice el poeta es que hay mitos que todavía nos hablan. El mito de Sísifo empujando una piedra y dejándola caer al atardecer todos los días. El mito de Prometeo encadenado a quien se le comen el hígado todos los días un águila. Todavía nos arrojan verdades. O sea, todavía nos siguen hablando y nos seguirán hablando. And you have to hand it to the Greeks. And you have to what? Sorry? Hand it to the Greeks. You have to accept that the Greeks were quite remarkable. Y eso es algo que hay que, digamos, como agradecérselo, dárselo, pues, o sea, agradecérselo a los griegos. Ellos eran muy buenos en eso, en la configuración de esos mitos. Because they understood at some level that the liver is an organ that is renewable. Porque ellos de alguna manera entendieron que, por ejemplo, el hígado era un órgano que se renovaba, o sea, podía, digamos, como, sí. So, I mean, where does myth begin and end and reality begin and end? With Prometheus and his liver. Así que este mito, ¿dónde tiene su origen realmente? ¿Dónde empieza esta cuestión de Prometeo al que se le comen el hígado todos los días? These are images, symbols, metaphors that help us understand who we are. Los mitos son, digamos, como ideas y conceptos que nos ayudan a entender quiénes somos. You know, the constant, the cyclical aspect of our lives, you know, is embodied in both those myths. De hecho, la circularidad, digamos, como el andar en círculos permanentemente en nuestra vida, pues es, digamos, como la esencia de estos dos mitos. The sense of futility that we experience so often. El sentimiento de futilidad que sentimos, que experimentamos frecuentemente. We know that every day is going to be a struggle of some kind. Porque sabemos que todos los días van a ser, pues cada día va a ser una lucha de alguna manera. For many, it's more of a struggle than others, unfortunately. Pues para unos son unas luchas un poco más intensas que para otros, ¿cierto? Desafortunadamente.
but we can only accept from day to day that we're lying on the rock with Prometheus. Pero que lo único que podemos aceptar es que todos los días estamos ahí amarrados a la piedra con Prometeo. And we may only accept that from day to day we're pushing that rock up the hill. Y que lo único que podemos aceptar es que todos los días estamos empujando una roca montaña abajo todos los días. Yes, I mean, there may be other more modern analogies, but those ones are hard to better. Que podrían incluso existir, digamos, como mejores analogías y nuevos mitos, pero que estos nos ayudan a entender muy bien quiénes somos. Muy bien, Paul, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle algo. En la historia de la humanidad, creo que las primeras que surgen son las deidades femeninas. ¿Tiene una explicación para esto? ¿Qué perdimos cuando las deidades femeninas fueron reemplazadas por deidades masculinas? Okay, what Carlos is saying is that why do you think that the first deities in human history were feminine? And why do you think this shift happened to masculine deities? And what do you think we lost as humanity when this happened? When we changed feminine deities instead, and we had masculine deities instead. One of my favorite books, one of my favorite authors is Maria Gimbutas. Maria Gimbutas, Gods and Goddesses, Old Europe. When this happened, I didn't understand the name of this author. We had So I'm referring to an anthropologist called Maria Gimbutas, and her. Sí, uno de los libros pues que ella que Paul está mencionando, que ha sido, digamos, como bastante influyente en él, es un libro de una antropóloga. No logro pronunciar pues como su nombre, y escribió un libro en torno a esto, en torno, digamos, como a las deidades femeninas y a la diosa en general. She has a book called Gods and Goddesses of Old Europe. Y se llama Dioses y Diosas de toda Europa. And hers is a study of the extensive range of female deities who were worshipped. Y hace pues como un mapa muy extenso, digamos, como de todas las diosas que fueron adoradas a lo largo de Europa. So, I mean, there are two parts to your question, and I'm not sure if I can answer either of them, but I'll try. Realmente no sabe si cómo responder muy bien esto, pero que va a intentarlo pues de todo corazón. Por un lado, anybody who knows anything about women knows that they are intrinsically better in every way. Que todas las personas que, digamos, conocen bien a las mujeres saben que intrínsecamente ellas son mucho mejores que los hombres. I get the sense that women rule the world. Que él tiene esa sensación de que las mujeres fueron como las que, pues, o sea, las que han manejado, digamos, el mundo. Funnily enough, today is the centenary of the acquisition of the right to vote in the U.S., the right to vote by women in the U.S. En este momento se está celebrando el centenario de, pues, o sea, como la celebración de, digamos, como esa conquista que tuvieron las mujeres para poder votar en Estados Unidos. And it may be, of course, that has not been honored in public life to the extent that it should. Y que, digamos, todavía no se ha entendido muy bien el alcance que ha tenido esto. But it's not, as far as I'm concerned, it is because of a profound respect
an understanding of the human condition that women are so honored. Y pues realmente es que no hemos tenido como una buena comprensión, digamos, como de la importancia de la mujer y de por qué son y deberían ser honradas. And indeed why they would be worshipped. Y por qué de pronto en algún momento deberían ser adoradas. I mean, they would have been seen rightly as the connection between one generation and the next. Porque son de alguna manera como la principal conexión que una generación tiene con su anterior generación. So why that system has changed, I honestly don't know. I mean, I suppose that one way or another, men have had an unequal or inappropriate power over the centuries, over the millennia, and I hope that's going to change. Él realmente no ha entendido muy bien por qué se ha producido ese cambio, digamos, de edades femeninas a edades masculinas, pero que él sencillamente espera que eso cambie en algún punto. Pues que por lo menos como que la idea, el entendimiento que tengamos nosotros de eso que va más allá de nosotros, vuelva a lo femenino. Muy bien, Paul, muchas gracias. Bueno, voy a formularte una pregunta más, Paul. La obra poética de William Yeats tiene una importancia fundamental en Occidente y es un pilar de la poesía de Irlanda. Yeats fue un poeta integral que se fundó en la mitología celta también, que fue parte esencial de su obra narrativa y poética, pero también en episodios de su vida participó en la lucha por la independencia de Irlanda, algo que quizá no fue comprendido por Robert Graves, que tenía una mirada política diferente sobre la situación. ¿Qué piensas tú sobre la ausencia de la obra de Yeats, del nombre de Yeats, en la obra de Robert Graves, y en particular como referente en la obra de la diosa blanca? Okay, so Fernando is asking you a last question, and he's mentioning the poet William Yeats as a poem who still has a strong importance, a tremendous relevance in Western poetry and literature in general, but particularly in Irish poetry. So Yeats, it's an integral poet, which he was also founded on the Celtic mythology, including, of course, all his poetic works. But he was also very interested in the political situation of Ireland. He fought for the independence of Ireland, and maybe it was something which Robert Graves didn't understand or accept, or maybe they have differences regarding this aspect. So what do you think? The absence of the work of by William Yeats as an important reference of the white goddess in Robert Graves' book. What do you think it's the reason of that? Well, I can't really tell you the reason for that. I'm just looking here. There's no Yeats there at all. There's the yew tree, there's Yggdrasil, Yule. But I think he was less interested in the. That it wasn't meant to be an anthology of contemporary work, or not. It's not. It's his purpose in writing, insofar as he had a purpose. The white goddess, or insofar as it had a purpose in writing itself through him, which is how he would describe it, is not to include Yeats. Yeats isn't part of this discussion in some sense.
Es que realmente él considera pues que el criterio pues para construir esta antología pues era más en cuanto a las cosas, no tanto como excluyendo digamos como lo que no era tan importante para él, sino centrándose pues como absolutamente como en aquellas cosas que estaban en armonía digamos con lo que él estaba creando ahí, sobre todo esta idea pues como del trance y de la creación a través de algo pues o sea, que utiliza a los poetas como un medio. Yes, but he certainly would not have excluded Yeats for philosophical reasons. Y que, digamos, la razón, digamos, como de dejar a Yeats aparte no tenía que ver tanto como por cuestiones ideológicas, por cuestiones filosóficas. Because Yeats absolutely belongs to that same philosophical tradition. Porque absolutamente Yeats pertenece a esa tradición filosófica, vibra de alguna manera con eso. I mean, certainly after meeting his wife, Georgie Hyde-Lees, Después de conocer a su esposa, Georgie Hyde-Lees, yes, after meeting his wife, Georgie, Yeats became almost indivisible from the idea of automatic writing. que después de haberla conocido, para Yeats fue casi que imposible disociar la idea de la escritura, pues del trabajo poético en general con la escritura automática. So the idea of automatic writing and one's being in touch with the spirit world. Así que la idea de la escritura automática y de estar en contacto con el mundo espiritual Is one that is completely off a piece with the central idea of the white goddess. va en completa armonía con, digamos, la idea de la diosa blanca. Which is, again, that one does not write the poem. Que es, de nuevo, la idea de que nosotros no escribimos el poema. The poem writes itself using you as a medium. El poema encuentra la manera de llegar al papel utilizándote a vos como poeta. So Yeats was a medium and Graves was a medium. Así que Yeats y Graves, los dos fueron como mediums, ¿cierto? Para que la poesía llegara al papel. De pronto, algo que se me olvidó ahí mencionar que él había dicho es que pues cuando Graves estaba haciendo pues como esta antología, no estaba pensando tanto, o sea, digamos, la razón de la exclusión pudo haber sido más como escritores contemporáneos, ¿cierto? O sea, como gente que está ahí o no, pero no obedeció propiamente como a diferencias ideológicas. Ok. Paul, tengo una última pregunta para ti y es con referencia a la esencia misma de los mitos. Para mí, el territorio de los mitos vivirá siempre. Es como lo planteaba William Blake: si las puertas de la percepción se abrieran, nuestros sentidos verían el infinito tal cual es. Los mitos viven, solo que este territorio de los mitos no puede ser percibido por nuestros sentidos. Tal vez esta apreciación tiene que ver también con su referencia al chamanismo y, por ejemplo, en el caso de la diosa blanca, el empleo del muérdago y de las plantas sagradas de los druidas. La poesía mitológica celta para mí es la poesía más vigorosa dentro de la poesía mítica de Europa. ¿A qué atribuye Paul la vitalidad de la energía asombrosa contenida en la poesía de los antiguos bardos celtas? Okay, so Fernando wants to ask you something else. Fernando also he believes that poetry belongs to the field of the myth. Poetry has an intrinsic connection with this. And especially in accordance with this aphorism by William Blake, if the doors of perception, if we could open the doors of perception, we could see reality as it is. So actually, Fernando thinks that the Celt poetry is the most vigorous poetry of the whole Europe.
So he wants to ask you something. What do you think, or where do you think it lies, this vitality of the Celtic poetry and in general Celtic literature? Maybe in this very systematic work of the bardic schools, or where do you think this strength lies? Well, it's very kind of you to say that it is strong. I'm glad to hear he thinks it's strong. Pues que muchas gracias pues por pensar que es una poesía muy fuerte. A veces no sé si realmente lo es. But you know, I mean, there are very strong poetic traditions right around the world. Pero que de todas formas él considera que ha habido tradiciones poéticas muy fuertes a lo largo de todo el mundo. And and that's one of the things I love about poetry, and one of the things I love about a poetry festival. Y que esa es una de las cosas que a él más le gustan de la poesía, y en especial de los festivales de poesía. Because it's a way of understanding the world that is common to right around the world. Porque es una manera de entender, digamos, lo común que tenemos alrededor del mundo. It transcends cultures. Que trasciende culturas. So I am loath to say that one culture has more of an edge than another. Así que, digamos, él no está, digamos, como muy seguro, digamos, de pensar que una cultura tiene, digamos, como más filo que otra. Having said that, it is true that even in Ireland, which is a tiny country, it's a small country. It's only 300 miles north to south and 100 miles or 150 miles east-west. Pero dicho esto, de todas formas, él sí considera que en Irlanda es una isla muy pequeña, realmente es un país muy pequeño que, pues, de largo mide un poco más de 300 millas y de ancho alrededor de 100. It is true that in both prose and poetry, pero que es cierto que tanto en la prosa como en poesía there is a remarkable vitality and range, a number of writers. Que de todas formas ha habido pues como una producción inmensa de escritores, o sea, y de un rango muy amplio, un espectro muy amplio. My own theory is not 100 miles removed from the theory we were thinking of discussing earlier with Robert Graves. Y que digamos pues la manera en que él define esa, pues la razón de eso es que no es muy diferente a lo que estábamos discutiendo al principio acerca de Robert Graves. And it's true, I think, in Wales and in Scotland, say, that we in Ireland have a strange relationship with the English language. Y es que pues en estos lugares, digamos, como en los lugares en donde se ha concentrado, digamos, como el mundo celta, pues en el Reino Unido, o sea, en Irlanda, en Gales y en algunas partes, pues, de Escocia, hay una relación muy extraña con el idioma inglés. Of course, there are those who are still writing in the Irish language, Gaelic. Que todavía se sigue escribiendo, pues, en el gaélico, que es el idioma nacional, pues, de Irlanda. But for those of us who write mainly, at least, in English, pero que para ellos que escriben sobre todo en lengua inglesa, for many of us, I myself feel that I'm not particularly good at English. Que por ejemplo, pues para esta gente y sobre todo pues Paul, piensan que no son muy buenos escribiendo en inglés, pues que no son muy buenos en esta lengua. I know that may seem like a strange thing to say, but
I feel that I'm learning English all the time. Que él siente que, por más extraño que suene esto, que él está aprendiendo inglés todo el tiempo. And I never have a sense that I use language. Y que él nunca tiene, digamos, como esa sensación de que él usa el lenguaje. But with Robert Graves, I always feel that I am used by it. Sino que esto es algo pues, que le ha ayudado a entender Robert Graves, él es usado por el lenguaje. And that, I think, may be a reason why there may be writers, many I'm sure will disagree with this, but that's one of my theories as to why Irish literature is so vibrant. Y él cree que esa es la razón, o que recae ahí la razón de por qué la poesía y la literatura irlandesa es tan vibrante, tal vez por esa relación que tienen por el lenguaje y por la manera en que el lenguaje los usa a ellos. Okay. Muy bien, Paul. Paul, muchísimas gracias por respuestas. Gracias. Paul, it has been overwhelming. It's amazing everything you have told us. We have enjoyed this very much, and we want to thank you for your presence, both here in this reading, but also in the festival itself. It's a pleasure, and I'm so honored to be part of the festival in Medellin, and I'm thinking of you, and I'm thinking of the time when, we'll all be together again. Y no, pues que él espera, pues él se siente muy honrado por estar acá y espera entonces poder estar, digamos, ya en el festival y estar, digamos, en Por cuerpo. favor. And just as Robert Graves survived 1918, y así como Robert Graves pudo sobrevivir a 1918, we're gonna survive this too. también vamos a sobrevivir esto nosotros. Muy bien. Gracias. Oh, it has been mind-blowing, man. Thank you. Gracias. Bueno, Thank you. Gracias. hasta luego. Hasta pronto. Muy bien, muy agradecidos con Paul Muldoon por esa claridad con la que nos ha traído sus ideas, con esa vivacidad con la que nos ha hablado acerca de los mitos. Ya llegó el momento en el que vamos a compartir algunos comentarios del público. Vamos a ver qué nos ha comentado a esta hora. Tenemos a Tony Deleman. Seguimos en este sueño poético por el mundo y sin moverse de casa. Gracias infinitas. Daniel Tobo Narango, saludos desde el Parque Biblioteca Párroco José Luis Arroyave, San Javier. Para quienes no conocen a Robert Graves, les contamos que fue un escritor y erudito. Su cuerpo habitó el siglo XX, pero su mente viajó a los confines de la antigüedad. La razón para volcar su mirada a los griegos y a otras mitologías fue el horror de la Gran Guerra que padeció en carne propia. Muy bien, Ana Francisca nos dice por acá, como un alquimista, el poeta en su universo para revelar a otros a los otros. Darlene Areiza, es verdad, mediante el anonimato se puede sobresaltar y sacar a flote muchas cosas que están en el fondo de nosotros. Bien, hemos llegado con estos mensajes ya al final de esta emisión. Quisiéramos recordarles que siguen o que se quedan con las memorias audiovisuales del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Una vez que me despida, quisiera también agradecerles por su presencia, por sus comentarios que nos hacen llegar diariamente nuestras memorias, el libro en el que están los poemas de los poetas participantes de este año. Pueden adquirirlo a través de nuestra página web www.festivaldepoesiademedellin.org/ventas o entran directamente a nuestra plataforma a través de la misma dirección y ahí encuentran el link de memorias. Pues bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en este diálogo que quería seguir o continuar con la celebración de los 30 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Recuerden que todavía hay programación hasta octubre y recuerden
que ahorita, en un ratico, a la 1 de la tarde, tenemos la próxima transmisión. Vamos con los poetas españoles. Es una feliz tarde para todos ustedes. El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.